Tema de inflación, para ello vamos a analizarlo junto con Victoria Lambruschini, economista, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Ahora. Gracias, Victoria, por siempre estar con nosotros en estos momentos de análisis de la inflación. De alguna manera, ¿llamó la atención esta reducción del 4,9% de inflación en noviembre? Sí, es un dato llamativo Ujú. porque, bueno, las expectativas que se relevan en las consultoras privadas, también hace pocos días se conoció la estimación de lo que es la inflación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que a veces anticipa un poco el dato nacional, y es un descenso intermensual, digamos, que creo que no estaba bueno, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? No Sí. estaba en la expectativa, a veces cuando iba más para arriba y a veces cuando va para abajo también. Lo interesante por ahí es ver cuáles serían las causas que podrían estar explicando esto y como hablaban con Juan Pablo también, bueno, qué posibilidades hay de que esta baja se haga sostenida en el tiempo. Bueno, eso me parece que es lo que está más en duda. ¿Cuáles son Eh, los motivos por el cual se ha dado esta baja para entender si va a haber o no un anclaje finalmente, que es lo que se está esperando? Bueno, yo ahí diría dos cuestiones. Una que para mí sí es importante, que es difícil ver si se va a poder sostener, porque el panorama de fondo sigue siendo muy complejo, tiene que ver con la cuestión de las expectativas. Es decir, sabemos que en todo lo que es el segmento de lo que se llama la inflación núcleo, que es la que determina el mercado, es decir, precios que se fijan libremente en el mercado, es decir, que no los controla directamente el Estado o que no tienen un componente estacional. Hay periodos anteriores donde por ahí la inflación ha sido muy alta porque se disparaban algunos precios por cuestiones estacionales. Ahí juega un rol muy importante la expectativa de si la situación se va a deteriorar y en particular la evolución del tipo de cambio, que llamativamente en estos últimos tiempos lo vemos creciendo muy por detrás, digamos, de lo que es la tasa de inflación. Estoy hablando de los tipos de cambio de los dólares alternativos, es decir, el tipo de Bien. cambio oficial, que es un mercado hoy en día mínimo, es decir, porque no impacta sobre la formación de precios de casi ningún producto, está al revés, avanzando una tasa muy elevada. Entonces, eso para mí es importante para entender por qué de esta desaceleración. La otra gran cuestión lamentablemente tiene que ver con lo que reflejaba, lo que consultaban a los vecinos de Paraná en la nota callejera, es decir, los salarios no alcanzan, hay una desaceleración fuerte del consumo que tiene que ver con que los salarios no alcanzan, la gente restringe gastos, se pasa a otras marcas, deja de realizar ciertos consumos y entonces es ese enfriamiento, digamos, el ajuste que está haciendo el Estado en su presupuesto público y el ajuste que hacemos todas las personas porque nuestros ingresos no alcanzan a cubrir los gastos que hacíamos antes, eso genera menor demanda y por lo tanto no se convalidan los aumentos de precio a las tasas que venía habiendo antes. Claro. Entonces ese es un factor muy importante para explicar. Con respecto a si esto es sostenible en el tiempo, yo creo que hay dos o tres cuestiones que van a ser fundamentales. La primera, es decir, que juega en sentido negativo, tiene que ver con cómo van a impactar los precios de ciertas cuestiones que ingresan no solamente digamos, impactan en el bolsillo del consumidor, que es lo que mide el IPC, sino también en los costos de producción de las empresas y todo lo que es el aumento de la energía, de los costos de transporte, del costo del combustible, todo Bien. eso retroalimenta la suma de los costos de producción, es decir, que después eso lamentablemente se traslada al precio final de venta. Entonces no es solamente que pagamos más luz en nuestra casa las personas, sino que las empresas también van a pagar más luz. Y recordemos que estos reajustes tarifarios vienen, digamos, hay varios previstos para el año que viene. Sí. ¿Cuáles En otros? segundo, Ajá. eh, ¿cómo? ¿Cuáles otros en segundo lugar? Sí, sí, no, Ajá. digo, todos esos, hay varios Sí. precios, digamos, que el Estado los regula, pero que no son solamente, no impactan directamente sobre el consumidor solamente, sino también sobre los costos de producción y eso probablemente en el futuro se traslade a aumentos de precios. Y después la cuestión de cómo evoluciona el tipo de cambio. Estamos viendo en estas últimas semanas que el gobierno está haciendo distintas medidas muy jugadas, diría yo, para tratar bueno, de acumular aceleradamente reservas, evitar que haya un deterioro de las expectativas respecto a que el tipo de cambio
se vaya a generar una devaluación de golpe, pero lo cierto es que hoy, digamos, el tipo de cambio oficial no tiene casi impacto en la formación de precios de la economía, porque solo rige para segmentos acotados Claro, sí. del comercio exterior, y entonces, digamos, lo que fija más las expectativas, lamentablemente, son esos tipos de cambio alternativos que todavía no sabemos cómo van a evolucionar. Otra cuestión que me olvidé de comentar, digamos, que también es muy importante, es que en este mes impactó de lleno el plan de precios justos. Claro, sí. Por eso, Y eso más ahí allá de genera un que, como descenso. comentaba el comerciante, eso tal vez en los negocios de cercanía, que es donde la mayoría de las personas hacemos las compras, no impacta, en las grandes cadenas sí tiene un impacto. Y Muy bien. entonces, bueno, cuando el INDEC releva los precios, eso se ve reflejado, sobre todo en lo que es el rubro de los alimentos, que si bien, digamos, era el que venía creciendo más rápido, este mes está por debajo del promedio, sigue siendo el de mayor incidencia. La incidencia quiere decir cuánto pesa la variación de esos precios en el total del gasto que hacemos las personas. Como en Muy bien. Argentina, digamos, el grueso de la gente usa el dinero para consumir alimentos, eso, bueno, mes a mes tiene un impacto muy importante. Bien, habrá que ver entonces si bueno, las medidas económicas finalmente logran anclar bueno, estos números de inflación y el enfriamiento de la economía conlleva a estabilizar esto, o ver también qué es lo que va a ocurrir, también pensando en un próximo año electoral que también tiene sus instancias o sus bemoles en torno a la economía. Victoria, como siempre, muchísimas gracias por el análisis en torno a estos nuevos datos de la inflación. No, gracias a ustedes y buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches.